Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos al primer contacto con las noticias. Estamos comenzando en instantes. Les vamos a brindar detalles a propósito de lo que se denominó la Operación Familia, la incautación de 603 kilogramos de cocaína en un aeropuerto del interior del país francés, en Europa, de un avión privado que había salido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, porque a nivel policial, judicial y de la investigación de la Fiscalía hay detalles que vamos a brindar en instantes. También estará con nosotros en minutos en vivo con Lorena Piñeiro, el economista Moya, para analizar cómo ha despertado a 2 días de las PASO, las primarias en Argentina, el mercado financiero del vecino país y cómo esto de alguna manera puede estar también afectando la economía local. Está con nosotros Marcelo Leukovich, como cada mediodía, para los adelantos del deporte. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo tranquilo? Bien, bárbaro. Bueno, sí, para estar hablando de lo que tiene que ver con los deportes, preparándonos ya de un poquito lo que va a ser una nueva fecha, por supuesto, ya la quinta del torneo intermedio. Esto es un torneo muy corto, ya podemos decir que entramos en la recta final para ir viendo cómo se preparan los equipos grandes, también pensando en novedades, sobre todo en el aspecto sanitario, por el lado de Nacional, lo que tiene que ver con la situación, ahí está, lo vemos, de Gonzalo Vergesio, que finalmente no es algo grave dentro de lo que se podía esperar, pero sí está en duda para el partido frente a River Plate del próximo fin de semana. En principio fue una contractura en la zona de los gemelos. Vamos a estar hablando de Peñarol y del momento de Lucas Biatri, que llegó con el gol ante Defensor Sporting a los 15. Desde que ha llegado a Peñarol, un jugador sumamente importante y que ha jugado constantemente con cada uno de los entrenadores. Vamos a tener la presentación de Nait Hernández en el Cagliari. Ahí lo estamos viendo, una gran expectativa, así como fue su llegada al país. Ahora también en la presentación lo tendremos eso también al exfutbolista de Peñarol y de Boca. A ver cómo le va en el calcio italiano. La situación de Cavani y esta posibilidad de estar jugando en la MLS a partir del próximo año, cuando deje y finalice su contrato con el Paris Saint-Germain, y esta posibilidad que se abre en el equipo de David Beckham. El gran momento de Guillermo Almada en el fútbol de México. Ganó los primeros 4 partidos que jugó con el Santos Laguna. Tendremos la palabra del entrenador, así como también el repaso de todos los goles de la segunda división profesional que se jugó este fin de semana y que lo tiene, ahí lo vemos a Rentistas, como el único puntero del campeonato. Muy bien, a la Major League Soccer. Y está de moda. Está de moda. Sí, pero creo que a Cavani todavía le puede quedar algún cuadro europeo, ¿no? Sí, él dijo que le seduce la idea, ¿no? Hay que ver. Muy bien. Gracias, Marcelo. Te esperamos en un arriba. rato. Vamos a comenzar, señores, con las noticias. Les contamos que más adelante también estaremos hablando de temas políticos. Por ejemplo, la última encuesta de Cifra señala que, atención, de cara a la elección primaria del próximo 27 de octubre, la elección nacional, el Partido Nacional está perdiendo 10 puntos en la intención de votos de los ciudadanos uruguayos. Vamos a contarles ahora, como le decíamos en el comienzo, hace algunos minutos, detalles a propósito de lo que es la Operación Familia, como se ha denominado a nivel internacional esta causa que investiga la llegada a un aeropuerto de Francia de 600 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Carrasco, porque, atención, un funcionario de la Policía Aeronáutica, un integrante de Interpol y la expareja de uno de ellos fueron detenidos en las últimas horas en el marco precisamente de esta causa que está investigando por qué y cómo salió esta aeronave privada desde el aeropuerto internacional de Carrasco con este cargamento. Según dijeron a BTV Noticias, fuentes policiales, uno de los policías detenidos se encuentra refaccionando su casa y cambió todos sus electrodomésticos, algo que es tomado como una presunta prueba de que recibió coimas para dejar pasar la cocaína. El caso es investigado por la fiscal de la Ciudad de la Costa, Patricia Rodríguez, quien pedirá la formalización de las 3 personas seguramente en la jornada de mañana miércoles. Esto es entonces el último detalle que se ha conocido a propósito, repito, de esta causa que ha sido denominada a nivel internacional como la Operación Familia. Nos vamos a ir ahora a la zona de Tres Cruces, en Montevideo, lo decíamos también hace algunos minutos. Siguen las repercusiones luego de las elecciones primarias en Argentina, donde la dupla Fernández-Fernández del Frente de Todos sacó una importante diferencia sobre la fórmula presidencial del actual presidente argentino Mauricio Macri. Para analizar el mercado financiero del vecino país y cómo esto puede afectar también la cotiza del medio local, está Lorena Piñeiro con el economista Moya. ¿Cómo te va, Lorena? Buen mediodía.
Hola Nicolás, así es, y rápidamente después de las PASO en Argentina, el mercado del vecino país se desplomó el peso, aumentó fuertemente el dólar, lo que tiene que ver a los activos de Argentina también se desplomaron en Wall Street y esto generó una gran repercusión no solamente en Argentina, en los Estados Unidos, sino en otros mercados. Hubo un alza del precio del dólar en nuestro país que fue frenado por una intervención del Banco Central y ahora nos acompaña Pablo Moya, quien es economista. Bueno, ¿cómo está reaccionando en este segundo día? Porque muchos economistas argentinos estaban señalando en la jornada de ayer que esta situación de incertidumbre y de alza iba a continuar por varios días. ¿Cómo está respondiendo el mercado uruguayo? Bueno, en el caso local, falta la apertura del Banco Central o recién abrió. Creo que con la fuerte intervención superior a 100 millones de dólares, de ayer dio claras señales que no va a permitir que el dólar suba por arriba de los fundamentos y que va a estar muy atento a cualquier variación importante que pueda provenir de contextos de la región o contextos por fuera de los fundamentos del valor. ¿Cómo se traduce esta reacción que se generó en la jornada de ayer, que hacíamos una introducción y que continúa en estas horas? Bueno, claramente los argentinos, o mejor dicho, la situación argentina es vista desde el resto del mundo con una gran incertidumbre, una gran preocupación. Tú dabas cuenta recién el desplome de los valores de las acciones, el desplome de los bonos, que de la primera jornada después de las PASO ya hoy recuperaron parcialmente esos valores, pero claramente el mercado cambiario muestra una avidez por el dólar y entonces ya abrió con una tendencia compradora y bueno, es previsible que así se sitúe, más allá de que vuelva a intervenir el Banco Central argentino para calmar esas necesidades del mercado. ¿Incertidumbre o también especulación? ¿Quién gana? Bueno, creo que hay más incertidumbre que especulación, dado que los movimientos en las compras de dólares efectivas no son tantas como uno tendería a pensar por la suba tan abrupta del dólar en Argentina. Es muy temprano para decir que Uruguay va a tener consecuencias, por ejemplo, en el caso del turismo, como pasó en el verano pasado con el alza del dólar, que generó que los argentinos no vinieran, o todavía hay que esperar unas semanas más o un par de meses más después de las elecciones para ver el impacto de toda esta situación. Bueno, la diferencia de precios relativos que se ha acrecentado con esta depreciación en Argentina y la depreciación menor en Uruguay claramente genera un problema de precios que va a repercutir. Quizás es un poco apresurado pensar con los valores de los dólares hoy o el precio del dólar en Argentina y en Uruguay, qué es lo que va a pasar en la temporada estival, pero ya hoy había una diferencia cambiaria muy marcada, donde Uruguay estaba en términos relativos caros en servicios para los argentinos y eso seguramente se va a ver en el turismo. ¿Y para las exportaciones uruguayas? Bueno, ahí ya hay que ver no solo los competidores, sino los precios de los mercados. Entonces, y a los mercados donde exporta Uruguay y el tipo de producto que exporta. Claramente Argentina es un competidor en algunos mercados, es un competidor de Uruguay y bueno, pero también Uruguay tiene otras fortalezas por diferenciación de productos y por ventajas que son muy específicas, donde ahí saca ventaja de Argentina. Creo que
que lo más preocupante viene por el lado de servicios y de turismo. Muchísimas gracias, Moya, economista Pablo Moya, en la cual nos hace una referencia de lo que está sucediendo, el impacto de las PASO, el impacto de la suba del dólar en el vecino país y las consecuencias en el nuestro y bueno, la incertidumbre que ha generado entonces el resultado electoral en esta primaria en la República Argentina. Gracias, Lorena, hasta luego. Vamos a seguir en este tema precisamente porque también analizando esta situación que dejó la elección primaria en el vecino país en la jornada del pasado domingo, el economista, el periodista especializado en economía, Federico Comesaña, dijo precisamente aquí en la edición central de la noche anterior que este clima afectó a Uruguay con un aumento del dólar controlado por el Banco Central. Comesaña señaló que habrá días de incertidumbre. Las consecuencias fueron nefastas, esto es, los mercados huyen ante la posibilidad de un retorno de las políticas kirchneristas que implicaban, entre otras cosas, un cierre del mercado de capitales y por lo tanto la imposibilidad de salida de las inversiones en ese país, entre otras políticas que no eran para nada amistosas con los mercados. Se espera una cierta, digamos, animadversión de los mercados hacia un triunfo ya casi que cantado del kirchnerismo en el vecino país, justamente por lo que ha sido en los últimos gobiernos, en particular el sesgo antimercado de las políticas económicas. Pero esto también tuvo consecuencias en el mercado de divisas. Si vemos la segunda gráfica, tenemos el dólar en el vecino país, que tuvo una suba de un 17%. Esta suba es significativa, aun cuando a lo largo del año hemos visto subas también importantes de la divisa. Llegó a cotizar por encima de los 60 pesos argentinos por dólares en la jornada, luego moderó esa suba y terminó por encima de los 53 pesos argentinos por dólar en el mercado interbancario. Y ahora, si vemos en el mercado local, también tuvo un efecto negativo, esto es, el dólar subió, pero subió de forma bastante más contenida, un 1,6%. Pensar que Uruguay puede seguirle el paso a una devaluación de estas características en Argentina es imposible, y además el Banco Central en particular salió para contener esta suba que podría haber sido mayor sin la intervención de las autoridades. Esta turbulencia va a durar unos días. Podemos tener subas significativas, pero también correcciones a la baja en la medida que se asiente también el panorama en el vecino país. En tanto, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, dijo a BTV Noticias que el triunfo de Alberto y Cristina Fernández sobre Mauricio Macri debe verse con preocupación aquí en Uruguay, ya que las políticas comerciales bilaterales que aplicaron los Kirchner perjudicaron a nuestro país en el pasado. Si uno observa lo que piensa la fórmula Fernández en temas clave para la región, como el Mercosur, el libre comercio, el propio Uruguay, porque hay que también tener en cuenta que la agenda bilateral entre Uruguay y Argentina fue muy mala en los gobiernos de los Kirchner, ¿no? E incluso con decisiones que nos han afectado desde el punto de vista económico. Recordaremos lo que tiene que ver con los cortes de los puentes por las plantas de celulosa, pero también lo que ha ocurrido con los puertos, las trabas arancelarias y no arancelarias, una cantidad de productos exportados por Uruguay. Entonces, desde este punto de vista, sí, estamos observando con preocupación lo que ocurrió en el día de ayer en Argentina, porque podría afectar directamente a Uruguay. Bartesagui agregó que una posible victoria de Alberto Fernández en Argentina podría ser una mala noticia para el Mercosur. Hay que ver qué pasa en la agenda bilateral con Uruguay, si es que se repiten algunas acciones del pasado que fueron muy agresivas, no solo desde el punto de vista del turismo, sino también desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista productivo, contra Uruguay. Esperemos que eso no ocurra. También es cierto que, bueno, que de ganar, la fórmula Fernández puede matizar en parte lo que ha dicho en campaña, pero bueno, sin ir más lejos, ya podemos tener estas dificultades para incorporar el acuerdo con la Unión Europea, porque estos candidatos se han posicionado en contra de incorporar el acuerdo con la Unión Europea porque daña los intereses de la industria argentina. Entonces ahí Uruguay queda muy atado a todas estas definiciones que se tomen y vemos con preocupación, por supuesto. En tanto, en el marco del turismo, los operadores observan con cautela la situación que vive el vecino país y reclaman que se frene la brecha cambiaria generada.
Tras conocerse el resultado de las elecciones primarias en Argentina, con el triunfo del kirchnerismo sobre el oficialismo de Mauricio Macri, BTV dialogó con el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, para ver qué expectativas tenían al respecto. Martínez señaló que hay que ser cautos. Y esperar los resultados electorales del 27 de octubre y ahí ver qué va a pasar. El presidente de la Cámara también dijo que no se puede aventurar lo que puede pasar si gana uno u otro partido político. Lo que sí es preocupante para Uruguay es que que no se siga expandiendo esta brecha cambiaria que ya lo viene afectando hace más de un año, que ahora ha tenido un desajuste, creo que normal, entre la incertidumbre. Pero Juan Martínez señaló: Uruguay debe ajustarse al tipo de cambio más real que le permita mantener la competitividad del sector exportador y del turismo en particular. En igual sentido se manifestó el director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari. En la situación actual, con $1 a 50 y pico de pesos en la Argentina, con una diferencia abismal que convierte nuestro país en todo el consumo de un argentino en Uruguay le costaría prácticamente que el doble de lo que le cuesta en su propio país. No veo qué medidas se pueda adoptar al respecto. Borsari señaló que se monitorea de forma permanente lo que sucede en la vecina orilla. Pero sí, consultas y conversaciones de off the record con operadores las tenemos permanentemente, las tuvimos ayer y las estamos teniendo a cada rato, monitoreando lo que está pasando y lo que pueda pasar. Bueno, bien, y ahora vamos a ir a las repercusiones directas de lo que ocurrió en la jornada del domingo en Argentina, porque se esperaba con mucha ansiedad lo que podía decir precisamente el actual presidente argentino Mauricio Macri, además candidato a la reelección, que en una conferencia de prensa que convocó sobre las 15:30 de la jornada anterior, aseguró que hubo quienes no lo votaron por la bronca acumulada a raíz de la herencia que dejaron los gobiernos kirchneristas. También aseguró que ahora la oposición debe actuar con responsabilidad para no ir en contra de los argentinos. Entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que hemos tenido que recorrer estos últimos 3 años y medio a partir del arranque de la herencia que recibimos, que era realmente muy, muy difícil. Estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. De la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, el día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Pasamos de que la bolsa y todo subía como loco el viernes a que se desplomó todo el lunes, antes de abril ya se había desplomado todo. Lo que le decimos al kirchnerismo es que actúe con responsabilidad, que realmente se haga cargo de la expectativa electoral que generó para que eso no termine siendo en contra de los argentinos. En la misma fila que Mauricio Macri, también realizó una conferencia de prensa unos minutos más tarde la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que dijo que aquellos que no eligieron la opción de Cambiemos también les dieron un mensaje claro. Además consideró que ahora hay que poner en primer lugar el bienestar de todos los argentinos. En el inicio de su discurso, Vidal dijo que agradecía a quienes los votaron por la confianza, pero también agradeció a quienes no los votaron porque les dieron un mensaje. Sé que muchos de ustedes pusieron más que un voto en la urna, que muchos nos acompañaron de corazón, así que a todos esos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y también poder hablarles a los que no nos eligieron, que ayer también nos dieron un mensaje. Siempre digo que cuando uno gana una elección, no la gana uno, la gana lo que uno representa. María Eugenia Vidal afirmó que la devaluación es un mensaje del mundo que va a tener un impacto. Vamos a seguir escuchando ese mensaje y todavía nos queda una instancia más de escucha, que es la de octubre, sostuvo la gobernadora. El mundo también se expresó y es por eso que tenemos que ser todos más responsables que nunca y poner en primer lugar el bienestar de los argentinos y de los bonaerenses.
Yo creo que los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado en términos de poner en riesgo la gobernabilidad. Hacemos ahora la primera pausa. En instantes vamos a venir con detalles. Ayer lo contábamos que Presidencia de la República decidió que pase a la órbita ahora del Instituto Nacional de Derechos Humanos la búsqueda de detenidos desaparecidos. Bueno, a propósito de esto, desde familiares hablaron con BTV Noticias sobre esta situación y se los vamos a estar mostrando en el siguiente bloque. Ya venimos.